gigante que sacude el yugo de la esclavitud. Camaradas, arriba España. ¡Arriba! ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva! ¡Francisco Franco! ¡Presente! Bras droits tendus, en chantant l'hymne fasciste, comme à l'époque de Franco. Le dictateur espagnol, enterré ici dans ce cimetière de Madrid, est un héros pour Miguel Ángel. Este es el verdadero salvador de España. Admiro a Franco por su humildad, de querer a su país y de querer lo mejor para su país. Sí, hubiera sido un sueño para mí poder conocer esta época. Caídos por Dios y por España. ¡Presentes! La dictature, Miguel Ángel ne l'a jamais connue et pourtant il en est nostalgique, fasciné par ce régime autoritaire qu'il idéalise. ¿Qué es lo que lleva a la democracia? Confusión, inseguridad, dividir la nación. Entonces, ha fracasado. Es el orden que queremos hacer aquí en España. Yo me considero neofranquista. Facha, porque defiendo la figura del generalísimo, pero neofranquista. ¡España! ¡Una! ¡España! ¡Grande! ¡España! ¡Libre! Miguel Ángel a 21 ans, il est étudiant et dans sa famille, il est le premier à être ouvertement pro-Franco. Comme lui, 38% des Espagnols de moins de 24 ans ne verraient aucun inconvénient à ne plus vivre en démocratie, d'après un sondage publié récemment par le quotidien El País. Yo sí que viviría más a gusto con un régimen autoritario como el de Franco. Y pienso que todo el mundo viviría más a gusto con un régimen de Franco. Piensa en lo que tenemos ahora, una pérdida de tradiciones brutal. Esto no se ha visto nunca. Sí, es una dictadura, vale, pero ¿puedo dormir con la puerta de mi casa abierta? Sé que mi hija va a salir tranquila a la calle y nadie la va a violar. España urgentemente necesita a alguien como Franco. Eso es lo que yo quiero. Justicia. Y Franco significa para mí más justicia que una democracia. Au nord de Madrid, Miguel Ángel est en pèlerinage à Los Caídos, mausolée emblématique de l'époque franquiste, construit par des milliers de prisonniers condamnés aux travaux forcés sous la dictature. Buenas, José. Buenos días, arriba Buenos España. días, arriba España. Miguel Ángel est membre d'un parti catholique intégriste et nationaliste fondé par cet homme, José Luis Corral. El Movimiento Católico Español es un partido político que defiende los ideales que se vivieron durante el franquismo. Patriotismo, religiosidad, justicia social. Arriba España, camarada. Arriba España. Llegamos a varios miles de personas a través de redes sociales y de la presencia en todas las provincias y hasta en el extranjero también. Que nos espera la misa. Hay un trecho desde aquí hasta la... Ce jour-là, le groupe commémore le 18 juillet 1936. C'est la date du coup d'État mené par Franco qui déclenchera une guerre fratricide. 500 000 morts et à la clé, la dictature pendant près de 40 ans. Une répression brutale dont les victimes gisent encore dans des fosses communes. À sa mort il y a 50 ans, Franco laisse une Espagne traumatisée et la démocratie se construit sur une loi d'amnistie. Les crimes franquistes ne seront jamais jugés. Yo creo que esto puede estar, no sé en cuál de ellos,
podremos encontrar, tal vez en este. Ce passé mis sous silence, Esperanza et son frère Alejandro s'évertuent à le faire parler. Mira, por favor, el número. 15447. No, Creo está. que es aquel. ¿En aquel lado va a ser? Sí, creo que sí. Posiblemente. Estoy buscando el expediente de mi abuelo, de cuando fue encarcelado y fusilado. Esto es lo que a mí me está impresionando, la cantidad. Ici, aux archives de la ville de Cordoue, chaque dossier est celui d'une victime de la répression. Son vidas, son familias, fueron. Entonces, para mí es un poco... Me está costando procesarlo, ¿no? Es la primera vez que me estoy enfrentando a esto. De vidas calladas, de familias calladas, de futuros truncados. Bueno, de verdad que esto es como una encerrona, ¿eh? Me produce mucha tristeza. De leur grand-père, ils n'ont que cette photo. Fue una víctima de un golpe de Estado, de Franco. Enrique Valero Torquemeda était comptable à Cordoue. Son crime, être républicain et syndiqué. Era una persona idealista, una persona comprometida y por eso murió como un perro, fusilado sin derecho a defensa, sin derecho a... raptado de su casa, secuestrado y a los pocos días fusilado sin juicio, sin ninguna explicación además a la familia por décadas. Pour comprendre ce qu'il est arrivé à leur grand-père, ils cherchent ici des informations sur son arrestation. Y esta sí es la orden de detención de octubre, mira. Ingreso el 5 de octubre. El día 6 fusilado, el día siguiente. Fecha de fusilamiento. Este es el documento del Registro Civil de Córdoba. Esta es la inscripción del fallecimiento del abuelo y pone a consecuencia de los sucesos ocurridos. Se maquilla, se oculta. Era una mentira organizada, absolutamente. Mientras no recuperemos a todos los represaliados, muertos violentamente, el país no va a poder avanzar, no vamos a poder recuperar, sanar esa fractura que el país mantiene. C'est dans ce cimetière de la ville que leur grand-père a été exécuté. Il n'avait que 27 ans. Pour la première fois, Esperanza va découvrir le charnier dans lequel il a été jeté. Bueno, Daniel. Hola chicos, ¿Qué pasa? ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Los besillos, un abrazo. Hola, Daniel. Hola Esperanza. Daniel Quiroga est l'archéologue responsable des fouilles. Il a déjà exhumé 160 corps sur les 5000 disparus recensés à Cordoue. Bueno, esto es una alegría más que una dureza, porque realmente los estamos salvando. Pasad, por favor. Gracias. Ce jour-là, 3 nouveaux corps viennent d'être découverts. 3 hommes exécutés. L'un d'eux est peut-être le grand-père d'Esperanza et Alejandro. Que vemos en el centro ha sido el primero que ha sido arrojado en la fosa. Como veis, está arrojado boca abajo. Un elemento más de esta represión. No van en ataúd, van tirados unos sobre otros. En la víctima del centro, el que está boca abajo, podemos apreciar varios objetos relacionados con la represión y con una muerte violenta. En este caso podemos observar aquí un proyectil alojado en las vértebras, más o menos por aquí. Sí, pienso que alguno de esos 3 restos que hay ahí es el resto de mi abuelo.
es muy difícil, ¿no? Es ver cómo alguien de tu familia, que da origen a tu vida, a la mía, es tratado de esa manera, tirado, amontonado. ¿Qué clase de monstruo hace ese tipo de limpieza, del tipo que sea? ¿Cómo puedes llevarte la vida de las personas de esa manera, por delante? Nadie tiene ese derecho. Hemos hecho ese ejercicio de indagación, de recuperación, de verdad, de justicia, de reparación. Si a nadie se le enseña en el colegio, si a nuestros hijos, a nuestros sobrinos no se les enseña qué fue esto que tenemos a las puertas ahora mismo, es una posible repetición. Dans ce laboratoire improvisé, Daniel et son équipe font parler les corps pour reconstituer l'histoire de leur exécution. Al final, ¿qué ha pasado? ¿Se pudo ver si tenía entrada de proyectil en el cráneo? O... Sí, mira, aquí lo que encontramos es el orificio de entrada del proyectil. O sea, tiene el orificio de entrada, la salida no se le ve y menos la mayoría de individuos nos aparecen y tienen casi todo un disparo en el cráneo o más. Entonces son ejecuciones, o sea, ha ido directamente a pegarle un tiro en la cabeza a esa persona. De ces ossements, l'ADN sera prélevé pour identifier les corps et les rendre aux familles. En Espagne, 114 000 dépouilles se trouveraient encore dans les charniers de Franco et leur exhumation dépend de l'avenir politique du pays. Creo que si vos llegara a tener algo de poder central o que llegara más de lo que ya está llegando, que ya es bastante problemático de por sí, va a haber un momento en el que dejen de dar subvenciones para que podamos realizar estos trabajos y a saber si se puede retomar o a saber cuándo. Hantée par le fantôme de Franco, l'Espagne a toujours autant de mal à regarder son histoire en face. Un passé qui divise encore au présent. Para salvar España, caballero. La démocratie est fragilisée par ces nostalgiques. Para que la gente sepa en un modo que no hemos desaparecido. Ils ont fait de la rue leur bureau de propagande, sans avoir besoin de se cacher. Así me gusta. ¿Veis? Los currantes. ¡Arriba España! Caballero, para creer en Dios. À Madrid, comme chaque semaine, Miguel Ángel et José Luis recrutent de nouveaux militants pour gonfler les rangs de leur parti franquiste. Chavales, Cristo Rey, por favor. Yo sé, con la pinta que lleva es de izquierdas. Da igual, José, se le puede cambiar. Se le puede cambiar. Et leur cible, c'est la jeunesse. A ver, chicos, tenemos aquí unos jóvenes. A ver, Miguel Ángel, aquí estos chavales. Chavalotes, tomar un calendario patriótico de regalo. Gracias. Venga, toma, gracias. Una pegatinita, ha faltado una pegatinita. ¿Tienes a tiempo de Chico, una pegatina. Para ti, para el futuro. Gente joven, sobre todo, porque los más susceptibles de ser captados son los jóvenes. La gente mayor tiene más problemas, más líos, etcétera. Y el idealismo además anida mejor en las cabezas jóvenes y en los pechos jóvenes. La gente joven est más idéaliste. Leur parti compterait déjà 5000 membres, dont la moitié à moins de 25 ans. Au jeune, José Luis Corral veut inculquer sa devise, la nouvelle dictature, c'est la démocratie. No todo está permitido ahora, pero si yo, por ejemplo, vamos a poner que yo digo, reparte unas propagandas que digo, Heil Hitler, me detienen, es un delito que llaman de incitación al odio, etcétera, etcétera. Señorita, para la Revolución Nacional. Señorita, para la Revolución Nacional. Yo, por ejemplo, no puedo incitar a un golpe de Estado, no puedo incitar, que si me gustaría, si pudiera, inmediatamente, pues porque están asesinando a 100.000 niños antes de nacer legalmente cada año en España, por ejemplo, con el aborto, porque están destruyendo mi patria, porque están corrompiendo a la gente, porque están permitiendo la droga. Mira,
Ahora España está despertando y estamos viendo el volver de estas ideas, el volver de la cordura a la sociedad. Por supuesto que un régimen autoritario puede salvar a España y un régimen militar puede salvar a España, pero ya no solo a España, a Europa entera. Être au contact des jeunes, c'est le quotidien de Fernando Mazo. Professeur d'histoire à Madrid, il a vu cette mouvance fasciste se propager au même rythme que Vox, le parti d'extrême droite espagnol désormais la troisième force politique du pays. Estoy muy preocupado por el futuro de la juventud. La extrema derecha se instrumentaliza la figura de Franco para llevarlos a defender los valores que quiere. Entonces hablan de que con Franco se vivía bien, se inventan cosas como que le inventan la seguridad social, como que la gente empieza a cobrar el paro. O sea, es decir, que hay un intento de blanquear la figura franquista y se olvidan de lo que significaba, que era un dictador. Además, un dictador con sangre. Une banalisation du fascisme largement diffusée sur les réseaux sociaux, là où s'informe la moitié des jeunes Espagnols. Des contenus forcément provocants pour un maximum de visibilité. El vídeo tiene casi 300.000 likes y 1 millón y pico de visitas. Y este pues es uno, pero hay 1000 más como este. Cette propagande est même parvenue à faire de Franco une figure pop. Parece que se le pinta de una persona normal y corriente y a la gente le hace gracia y dice, pues esto está chulo, pues sería un buen tío, ¿no? Fernando Mazo le sait, les jeunes sont une cible facile des pro-franquistes et des révisionnistes. Pour une raison toute simple, ils ne connaissent pas leur propre histoire. La dictadura de Franco es uno de los temas más controvertidos de la historia de España. Y es muy controvertido pues porque en un momento dado se ha intentado que vosotros y que los jóvenes en general no sepan mucho de esa dictadura. Se ha intentado, en aras de que los españoles nos llevemos bien, pues a ver si en un momento dado vuestros abuelos os han contado algo. A mí mi abuelo me contó que cuando salía de su casa para ir al colegio a estudiar, le tiraban piedras y le insultaban por ser republicano. Luego los padres de mi abuelo, por parte de padres, estuvieron en la cárcel por pensar de una forma diferente al franquismo. Pour ce professeur, enseigner la dictature a toujours été une priorité. Pourtant, ce chapitre de l'histoire n'est obligatoire que depuis 3 ans. Que ahora mismo realmente los profesores españoles tienen la obligación de trabajar el franquismo como un periodo donde se han acabado las libertades en España. Estamos recibiendo como muchas presiones de parte de la Inspección Educativa de la Comunidad de Madrid porque no interesa al gobierno de la comunidad. Es un gobierno muy identificado con valores muy conservadores. En Madrid, en el currículo de Madrid, lo establecen desde la prehistoria, con un objetivo claro, que es que no llegues a dar el franquismo. Y los que lo aborden son profesores que creen que es importante trabajar en ese tema de la memoria. ¿A nadie en casa os han dicho que Franco, a lo mejor no que fuera bueno, pero sí que, bueno, que no se vivía mal con él, que hizo cosas buenas? ¿A nadie os han dicho nada de eso? En mi casa siempre me han enseñado desde pequeñito que Franco no era bueno ni nada, pero sí que tengo amigos, muchos de ellos que son tirando hacia extrema derecha y que apoyan también el franquismo. Yo sí creo que ser facha está de moda ahora, no sé por qué, porque, o sea, es que no tiene sentido ser facha. Si tú sabes bien la historia y sabes lo que pasó, no tiene sentido porque quitan derechos y libertad de expresión. Están subiendo en la juventud las ideas fascistas en la extrema derecha. Es una moda que ha captado en los jóvenes, que de alguna manera
considera que las ideas más progresistas son más aburridas y más normalizadas. Yo creo que es un gusto de símbolo antisistema y es una tristeza que tengamos que seguir luchando con esto y que tengamos pocas armas para luchar contra eso. Un combat qui devient même de plus en plus difficile. D'après de récents sondages, l'extrême droite est devenue la première intention de vote des jeunes Espagnols. De quoi réjouir José Luis Corral. Ce matin, il se rend dans un des QG de la jeunesse franquiste. Ce bar entièrement dédié au dictateur. Bueno por aquí, arriba España. Arriba España. ¿Cómo estáis? Hola, Che. En Espagne, l'apologie du franquisme est tolérée tant qu'elle n'humilie pas les victimes. Alors ici, on vénère sans filtre le sauveur de la patrie. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva la Legión! ¡Viva! Esto es un cachito de cielo. Sin embargo, hay otros lugares en toda España similares a este, incluso más grandes. Un bar franquista con símbolos patrióticos, es decir, que esto prolifera. Ce qui se généralise aussi, ce sont les moins de 25 ans qui fréquentent ce genre d'établissement. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Ce jour-là, Diego y fête même ses 19 ans. Venga. Arriba España. Arriba siempre. Le sujet de prédilection de ce jeune fasciste, la gauche au pouvoir et l'école publique. ¿Qué es lo que hacen? Comerle la cabeza a los niños de pequeño. La extrema derecha es peligrosa. Los institutos de perversión oficial del Estado se dedican a intentar pervertir a nuestros jóvenes. Le engañas desde que es pequeño diciendo que no es un hombre, que es una mujer, que puede ser lo que quiera. Que tienes un chaval dócil que es muy fácil de engañar. Y estoy preocupado del futuro, sí, del futuro de España en general y de a dónde la cosa está yendo. Por eso tengo la mentalidad que tengo. Leur mentalité, Diego et ses amis préfèrent en parler à visage caché par peur de représailles. À 17 ans, Pablo, lui, se sent menacé par une immigration qui représente près de 19% de la population espagnole. No toleraremos el gran reemplazo. España ha aceptado el cupo de inmigrantes que puede aceptar y queremos una España y una Europa blanca. Y punto. Nos da exactamente igual si vienen legalmente o ilegalmente. Les expulsaremos a todos. De la théorie du grand remplacement au discours anti-wokiste, ces jeunes fascistes partagent tous une même peur, celle d'un avenir incertain. Al final las ideologías dominantes como el lobby LGTB o la inmigración o el islam o ya sea también el feminismo, pues al final son puras ideologías para terminar con la sociedad occidental. Las mujeres tenían, la verdad, que un sentido de valores mucho más profundo y tradicional, y también porque los hombres pues se comportaban como hombres de verdad. Hombres con testosterona, hombres que protegían a su familia, hombres que mantenían su casa, su vivienda y como tal pues le daban un buen futuro a sus hijos. Francisco Franco estaría orgulloso de los jóvenes que día a día se levantan en contra de la basura que nos está carcomiendo. Los jóvenes que estén a favor de una dictadura, para mi és molt trist, és inconcebible. O sigui, mentre hi hagi partits d'extrema dreta, doncs sempre continuarà. Però això passa en aquests moments a tots els països europeus, Vull dir, no només està passant aquí. Pero también me pregunto yo, ¿qué es lo que hemos hecho mal? La dictature, Pilar Rebaquemas, elle, l'a vécue dans sa chair. À l'époque, elle était étudiante à Barcelone. Pero y el miedo era tienes que tener cuidado de las personas que conoces. Bueno, habían policías en la universidad que estaban camuflados y había gente en las fábricas también, o sea que había gente vigilando.
Sous Franco, Pilar était résistante. Et ce militantisme lui a coûté la liberté. Arrêtée par des policiers en civil, c'est dans cette prison de Barcelone que son calvaire commence. Pilar a vécu sa détention avec ses femmes, prisonnières politiques comme elle. À l'époque, elles avaient toutes moins de 25 ans, et derrière les murs de cette prison, elles ont toutes été torturées. Las manos atadas con las esposas detrás, ponían aquí un papel en la pared y con la frente tenía que sujetar ese papel. Y me tenían así durante horas. Si el papel se caía, pues entonces te pegaven. Em van entrar en una habitació molt insonoritzada, que és on teníem l'offset. Allà van començar-me a disparar així, arran del cap. Y yo pensaba que de allá no sortiría viva. Tenían las prácticas que utilizaban los nazis y eran lo que hacían aquí. Franco fue íntimo de Hitler. Leur liberté, ces survivantes ne la retrouveront qu'à la mort de Franco. Mais la justice, elle, ne leur sera jamais rendue. A la mort de Franco, els policies van continuar sent els mateixos. O sigui, no va haver-hi una depuració ni de policies ni de sistema judicial. És a dir, que va continuar exactament el mateix. Tots els policies torturadors, de tothom, ells van continuar amb les seves vides normals i molts d'ells, a més, van tenir medalles amb pensions. Clar, sempre és complicat conviure amb torturadors. Per això no passàvem davant de la cera on ells estaven. Si elles ont dû vivre avec leur bourreau et se taire, les hommes du dictateur, eux, sont restés en place dans toutes les strates de la société. Jamais ils n'ont été contraints de se cacher. À Madrid, ils ont jusqu'à aujourd'hui leur fondation, avec à sa tête un ancien général. Esto es una fundación que lo que hace es transmitir el legado, el pensamiento, la obra y la memoria, ¿no? Poco más, o sea, que ya es bastante, ¿no? Esta foto es una reunión de delegados de la fundación que hicimos durante 3 días en el Valle de los Caídos, ¿no? Porque la fundación tenemos delegados de la fundación en casi todas las provincias de España, ¿no? Y destacar, aquí está nuestro presidente, que es Luis Alfonso de Borbón, que es bisnieto de Franco. Juan Chicharo Ortega veille sur la mémoire du dictateur. Il se charge surtout de réécrire l'histoire. Franco no cometió ningún crimen en absoluto. Franco impartió justicia, es decir, los que se juzgaron entonces eran auténticos criminales. Llevan 50 años contando mentiras sobre Franco. 50 años contando mentiras una detrás de otra. Y la gran diferencia que hay entre estos que propagan esto y lo que digo yo es que ellos sí pueden decirlo y yo no puedo decirlo. Nos estemos callados porque esto sí que es una dictadura. Esto sí que es una dictadura. Yo le llamo la dictadura del pensamiento único. Si Franco viera hoy en qué se ha convertido el sistema democrático español, no sé, yo creo que se reiría incluso diciendo, lo dije. Chicharo et les franquistes en sont convaincus. Il leur faut juste encore un peu de patience. Avec la montée de l'extrême droite, leurs idées sont aux portes du pouvoir. Sur leur route pourtant, ils croiseront Pilar et toutes les autres victimes de la dictature. Si elles attendent encore leur part de justice, elles sont surtout déterminées à se battre pour que la vague populiste n'emporte pas la jeunesse espagnole.